Cif presenta. El viaje ya inició. Ñuble, Santiago, Biobío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tour al Cif 2021. Chile sigue siendo escrito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos en la previa de Espejismos Los Lagos 2. En este momento estoy yo solo, junto con Sebastián Andrés Montoya. Marcos, lamentablemente, no pudo asistir hoy día porque tenía un compromiso del cual no pudo arrancar, porque era de mucho antes. Así que vamos a estar los dos nomás. Vamos a hablar con nuestro amigo acá, de Sebastián, sobre fantasía, literatura fantástica, talleres, Chiloé, el sur, Chile y quizás que otras cosas más tengamos para conversar durante esta media hora, ¿no? Así que bienvenido, Sebastián, un gusto tenerte acá. Hola Armando, un gusto también. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, bueno, Sebastián estudió literatura en la Universidad de Chile, ha hecho varios talleres, ha estado en varios seminarios, ha organizado en congresos de literatura y pedagogía también. Regresó a Chiloé después de pasar por USACH también, de crear una revista literaria independiente que se llama Santa Sherwood, por lo que puede leer ahí. Ahora publica una revista que se llama Gilvana, de una creación autogestionada, de hecho, y bueno, está dedicado a hacer talleres en Chiloé. Bueno, él hizo una ponencia en el segundo Encuentro Internacional de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción del 2019, que llevaba por título La creación de la literatura fantástica en los talleres Contramoldes de Chiloé, ya con Benjamín Fernando Vera Soto. Eso es la pequeña presentación de Sebastián, que lo felicito, porque una de las cosas que debemos hacer a lo que nos gusta la literatura fantástica, lo que les gusta la literatura y lo que han estudiado literatura, es eso, es tratar de promoverlo y llevarlo a todos los rincones, porque
básicamente, no muchos como Sebastián se dan cuenta de la importancia que tiene la literatura a nivel humano y total, sino que uno a veces pasan años y se da cuenta de ello. ¿Qué dices tú al respecto, Sebastián? ¿Qué te llevó a estudiar literatura de partida? Disculpa. ¿Qué te llevó a estudiar literatura? Bueno, primero el gusto personal de imaginar. O sea, si me preguntas desde chiquitito que tengo ganas de imaginando cuentos, imaginando historias, jugando con los amigos, ahí en el barro, en la cancha, imaginando cosas, imaginando situaciones que no estaban ahí, pero que son posibles. Es decir, una fantasía, pero extrapolándola, llevándola, transformando toda la realidad cotidiana que ven. Y eso en los niños es algo, pero tremendamente natural. ¿Qué pasa? Que con la escolarización eso se va perdiendo completamente. Empezamos a, digamos, toda la escolarización nos tira hacia abajo, nos trata de concretizar, de decir, no, esta es la realidad y silencio y esto, y cállense todo. Aquí tiene 1 más 1, 2 más 3, 5 por 4, y la literatura es Pablo Neruda, Gabriela Mistral, y hasta ahí queda. Huidobro, sí, con todo el respeto que les tengo. Pero también nos dejan ahí, que eso es la literatura, que la literatura es casi algo que fue. Y exacto. Bueno, lo que se va a descubrir, lo que yo personalmente fui descubriendo, que la literatura es algo que no solo eso, sino que también se va creando y no tiene que ser tan restringida. Si me preguntas cómo inicié, yo inicié escribiendo fanfics, algo que en el tiempo del año 2000 era visto, pero como... O sea, el profe de lenguaje primero te preguntaba qué es un fanfic, y después le contabas y te decía, no, eso no es literatura. Y claro, pues, fanfics con las cosas que me gustaban, que leyendo Zelda, tantas cosas, no me acuerdo, Pokémon. Y desde ahí, esa misma literatura me fue llevando hacia intereses más profundos, como ya hablar de este grande, de entre los grandes, Tolkien, el Hobbit, para después pasar al Señor de los Anillos, para después pasar ya a los cuentos desde el Reino Peligroso. Yo los tengo todos esos también. Y desde ahí, esa misma fantasía heroica, fantasía épica, permite un salto hacia lo que es esta fantasía ya más borgiana, por ejemplo, más existencial, con Borges, Cortázar, Juan Emar. Es decir, todo esto se puede encadenar y se puede conectar. Y eso es lo que he llevado en los talleres literarios. Súper. Es decir, esa posibilidad. De hecho, tomando lo que dijiste tú al principio, que en los colegios hablan de la literatura como algo que fue, y la literatura es algo que está vivo, ¿va? Que va creciendo, que va mutando, va cambiando, el mismo canon literario va variando con los años. El canon de hoy en día no es el mismo canon de los años 40, de los años 50. Muchos autores que en esos tiempos eran, no sé, tirados para el lado, así como, no, este gallo no, ahora son referentes. Entonces, como digo, la literatura va creando, va viviendo, va respirando, ya va exhalando y tomando ciertos elementos que van rodeando todo. Así que eso es así. Y como tú dices, bueno, yo también empecé al revés, yo empecé con la ciencia ficción y de ahí me fui a la fantasía heroica y después me fui a lo fantástico, ¿ya? Yo leí lo fantástico, estoy hablando de Borges y Cortázar, claro, cuando estaba recién empezando los 20 años, y me aburrieron como ostras, sobre todo Cortázar, que le encontró un ritmo tan raro a Cortázar. Este bueno pone coma, este gallo no hace nada, ¿qué onda? ¿Qué lo corrige? Bueno, con los años tú vas entendiendo el por qué le pasa eso, ya, bueno, después al tipo le gustaba la música, etcétera, y empecé a entender esto de lo fantástico que es tan rico y es tan, no sé si fácil, pero es tan común lo fantástico dentro de nuestra vida, de nuestra existencia. Cuando tú eres niño, lo fantástico está a la vuelta de la esquina, está detrás de la puerta, está debajo de la cama, está en todas partes. Cuéntame, ¿qué es de lo fantástico? ¿Ya? No de la fantasía, de lo fantástico, ¿qué es lo que más te gusta a ti? De lo fantástico, ya llevado casi a lo abstracto. Claro. De lo fantástico, lo que me gusta es que permite al final entender mucho mejor la realidad. Es decir, cuando alguien llega y me dice, no me gusta, no sé, leer El Señor de los Anillos porque son mentiras. Es como, no, pues caballero, no, pues señora, al contrario. Esas cosas hablan de
primero, son grandes alegorías de elementos. Por ejemplo, no sé, en el caso del Señor de los Anillos, una gran alegoría de la Segunda Guerra Mundial. Algunos dicen, dentro de las teorías. ¿Cómo se llama? Creo que ¿cómo se llama? El Game of Thrones no la he leído, pero sé que es alegoría de una historia dentro de Estados Unidos. Es decir, lo fantástico, a mí lo que me gusta es que permite también comprender y permite cambiar la realidad. En el caso de ciencia ficción, por ejemplo, podríamos hablar de Julio Verne, un clásico. Julio Verne, ¿qué hizo? Imaginar que se pueden hacer viajes a la luna, imaginar que podemos hundirnos en los submarinos. ¿Y qué pasa? Después la gente leía eso, decía, oye, este tipo es un genio, yo creo que podemos llevar esto a la realidad. Y esa misma fantasía, lo fantástico, cambió luego la realidad con los años. Y luego tenemos una nueva realidad. Entonces viene una especie de espiral en que va pasando de la fantasía a la realidad y se va abriendo cada vez más. No, y de hecho, ponte tú, todo lo que era literatura fantástica, que nosotros la conocemos como tal, o sea, ciencia ficción, fantasía heroica, hasta cierto subgénero del terror, antes era solamente literatura. No se había disgregado hasta los géneros. Esto ya pasó en el siglo XX, ¿no? Con todo, ¿no? Entonces, era literatura. Yo creo que uno de los grandes males que le ha tocado a la literatura fantástica fue catalogada de literatura fantástica. ¿Ya? Cuando, como tú muy bien dices, la literatura fantástica te pone en el tapete temas que son muy actuales y quizás que están recién empezando a producirse, pero la literatura, sobre todo lo que es la anticipación, ya se antepone a estos elementos y te están pudiendo decir, ojo con esto, que puede pasar algo así, no igual, ok, pero puede pasar, ¿ya? Y si no pasa en este mundo, nosotros, fíjense en este otro mundo, ¿qué es lo que hizo esto? ¿Ya? Ahí me voy, digamos, a lo que pasa en el Señor de los Anillos y lo que pasa en Narnia también, que Narnia también es una alegoría, digamos, sí, a las cosas más cristianas, ¿no? Porque este tipo era muy devoto. ¿Mm? Bueno, de hecho se juntaban mucho con Tolkien a comentar su escrito. Tenían un bar ahí que no me acuerdo cómo se llama, y ahí se ponían a criticarse mutuamente, lo cual es bueno, y es lo que se hace mucho en los talleres. Bueno, para que sepan, Sebastián, lo que va a hacer ahora en un rato más, va a hablar sobre taller de fantasía en Chiloé, ya lo que él está haciendo con los cabros allá en Chiloé, llevándonos a crear textos, dar un imaginario, porque Chiloé tiene un gran imaginario, que va mucho más allá de lo típico, toma demasiado, está solamente la parte de Chiloé, está el continente, o sea, hay demasiados elementos, hasta tenemos, si nos vamos de Chiloé un poquito más al sur, tenemos un imaginario, digamos, vinculado a los ovnis. Entonces, hay mucho por ahí, ya hay muchos elementos que se pueden hacer, y sobre eso, en los talleres, como te estaba diciendo, uno utiliza mucho esto, de ir creando, de ir corrigiendo, de ir dando ciertas directrices, ¿no? a los alumnos para que aprendan a plasmar sus ideas de cierta forma. Ahora, tú has hecho talleres antes, ¿ya? Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de hacer talleres, básicamente? Antes que eso, te quería complementar que de hecho todo lo que es los movimientos de los juegos de rol actualmente a nivel nacional utilizan muchos elementos de Chiloé. O sea, Chiloé es una fuente casi infinita de elementos desde los cuales no solo los escritores toman, sino que también los roleros. Wow. Por ejemplo, de Piedra Bruja. Te lo digo porque mi hermano es rolero en Piedra Bruja y de hecho toma muchos elementos de ahí. En el caso, por ejemplo, de los talleres literarios, lo que hacemos sobre todo es partir desde una base horizontal. Perfecto. O sea, yo no vengo como aquí el profe, vengo a mostrarle lo que es la verdadera literatura y cómo deben escribir. Vienen todos, esto es lo primero de chiquillos, ustedes traen lo que sea, pero que sea de ustedes. Entonces, lo primero que noté fue que de repente, claro, pues, me venían con cosas que yo traía antes y que a mí me decían, no, saca eso. Que eran fanfics, que eran historias de romance, de espaciales, de fantasía, de terror sobre todo. De eso vamos a hablar harto, porque yo hice un taller en Curaco de Vélez y chicos de quinto octavo básico,
Sí. Te Y cuento, chicos de te cuento quinto que yo básico, conozco ¿todo mucho rural? Chiloé. ¿Sí? ¿Conoces de Juraco? Conozco todo Chiloé. Yo, hasta hace unos años atrás, bueno, yo soy ingeniero sonido de profesión, ¿ya? Y mis amigos un médico, ¿ya? Y yo me puse a tomar audiometría, me acuerdo, ¿no? Y íbamos con un equipo médico, enfermera, el doctor, yo y otro tipo más, a hacer, pasar por toda la isla, por Curaco, por, no sé, por todo, hasta, ¿cómo se llama? Hasta Quellón, ¿ya? Y me tocó conocer todo, ¿ya? Entonces, uno conversa mucho con la gente y ayer, como tú dices, hay harto, harto. Y perdón por el pan, pero antes de esto, yo cuando era chico, mi viejo me regaló una vez un libro, era ilustrado y se llamaba algo como Las aventuras de Rubino y Chubino, algo así. Eran como puras cosas de ¿Verdad? Chiloé. Era muy entretenido y tenía unos dibujos espectaculares y salían todos los, ¿cómo se llaman? Los mitos, las leyendas de Chiloé y todo esto, ¿cómo se llama? Seres mitológicos, es decir, de la mitología chilota. Y se me perdió yo creo como a los 20 años Oh, y nunca más lo encontré. Y sabes que lo he buscado. No me acuerdo bien el nombre, pero era algo así. Y si alguien por ahí lo sabe, por favor que me diga cómo se llama ese libro, ya, para buscarlo. ¿te acuer- Eh, ¿te podrás acordar de cómo era la portada, quizás? era bien colorida, así un árbol, y salían estos dos cabros, uno salía con un punchito, y el otro salía con otra ropita más chilota, y habían varios seres a los lados, así como entre la sombra, entre el bosque y chilota, ¿entendió, Oh, no? qué bacán. Era Sí, bacán. Y eso es una de las cosas que a mí me gatilló también el imaginario, cuando yo era cabro, o sea, está hablando cuando yo tenía 8 años, ¿ya? Y eso, bueno, sigue es con lo curioso. tuyo, cuéntame. Es curioso porque precisamente en Curaco de Vélez, es un pueblo, es rural y Sí, la escuela es rural ahí. Lo que más me encontré cuando les dije a los niños, ya niños, tráigame lo que sea que escriban, pero escríbanlo. Historias de terror. El terror, ya cuando están en los 10, 11, 12 años, es lo que más les llama. Y eso tiene que tener un correlato con Chiloé. No necesariamente sí, porque vengan a hablar del Trauco, que la no, Pincoya, el Caleuche, no, es no, por la atmósfera, es por todo lo que completamente. significa juntarse con el abuelo, con la abuela, en la frente al fuego, hablar de las historias, o estar ahí, tener tu casa, dar dos pasos, encontrarte un bosque oscuro. Toda esa atmósfera cala en los niños, cala y eso, sumándole sobre todo lo que son toda la influencia de los medios masivos de hoy, todo el anime, las películas, los juegos de rol, todo eso produjo al menos en los niños eso, al principio todo historias de terror, 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 terror. No, y Chiloé, ponte tú, en la noche, porque tú una noche espejada en Chiloé tenías las estrellas ahí mismo. Ya, las noches oscuras son oscuras. Entonces, tienes todos los elementos. Yo me acuerdo cuando iba a Chiloé, cuando era más joven, ya y jugábamos al Paco Ladrón, ahí en el campo, ¿cachai? Oh, lo Oh, pasamos mortal, pero antes. mortal. Siempre termináis que iba a tener una sequía, pisando una voz de vaca, pasaban varias cosas, ¿cachai? Pero la aventura, viejo, era maravilloso. Y toda esta cosa, porque tú cuando hacíamos curanto, en hoyo, ¿sí? Donde empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche, ¿ya? Y era una cosa como todos juntos, ¿cachai? Una cosa todos juntos, y fuera de ese sector, de ese lugar, estaba todo el bosque, estaba todo lo desconocido, y eso, como dices tú, es otra cosa que te lleva a contar historias de historia de desaparecido, de que alguien desapareció, que se lo tragó la tierra, que vino el maremoto, que vino esto, que la lluvia, que la tormenta, que el rayo. Y ahí se dispara el imaginario, el tiro. Sí. Es que lo que pasa es precisamente a los niños hay que darle ese espacio donde que no tienen en la escuela, que se los dan una vez al año y cuando el profe de lenguaje les dice, ya escriban un cuento. No, ese espacio tienen que dárselo todo el año y explorar y mostrarles que lo que ellos ven cuando llegan a su casa y se ponen a ver, no sé, pues Steven Universe, eso también es literatura y también es válido y desde ahí pueden explotar y explorar toda una cantidad de posibilidades de imaginación. Ahí está la clave. Educar Ahí está desde lo todo. que a ellos les gusta. Ahí está todo. También, como digo yo, también es texto. Cada texto, sobre todo si estáis viendo, no sé, pues, este libro que te digo yo cuando era chico, tenía varias sublecturas. Tenía la primera lectura, pero tenía una lectura que iba un poco más allá y tenía otra que estaba un poco más allá. Y tú mientras más vas creciendo, y eso yo creo que también lo haces tú.
les vais dando a los chicos ya esa capacidad visual de ver más allá de lo obvio, de lo que está ahí, y preguntarse, cuestionarse las sublecturas, y eso a los cabros chicos los vuelve locos, les encanta, oh, profe, sí, y, y empieza otra cosa. Sí, es que los vuelve loco porque les es súper natural. Porque Exacto. es como que están jugando en clases. Y esa es la clave. Si sienten que están jugando en clases, van a aprender. Completamente, completamente, completamente. Oye, este taller que hace en Chiloé, ¿hace cuánto que lo estás haciendo? Del 2016, año Hace ya, pues. 2016, en el Liceo Galvarino, comenzamos juntándonos un grupo de estudiantes y un profe asistente en ese entonces. Y la idea era, por supuesto, juntarnos, hacer cuentos, hacer poemas y sacar revistas pequeñitas, hacer como, en el fondo, disfrutar, gozar de la idea de escribir y de leer. Pero lo que más De hicimos, crear. lo que vamos a hablar después a las 8, es que no leímos tanto. Al final lo que hacíamos sobre todo era encantarnos y reencantarnos con la idea de la literatura. Porque en ese conversar, claro, pues, no estaba el ejercicio, no estaba el ya, ahora vamos a leer este texto. Pero ¿qué pasaba? Hablábamos tanto del tema que los mismos niños solos, después, al salir del taller, se iban a sus No casas a leían, leer y claro, leían. Sí, claro. ahí se fue produciendo algo. Diste en Y el del clavo con eso. 2000, sí, no lo esperaba, pero fue así. Y de Es que repente eso sí, magia, sí, el asunto es el juego, ya es el juego. Te digo en mi caso, mi viejo me regaló ese libro y me regalaba cómics. Me llevaba, ponte tú, no sé, tu Tarzán, Turok, Superman, todo ese tipo de cosas. Y yo las ya. leía, las devoraba. ¿Ah? Entonces, después en el colegio había unos libros que eran lateros, ¿ya? Y no me gustaban. Obviamente, después los leí más grandes y me encantaron, pero hay lecturas y lecturas. Ya, yo creo que a los niños hay que encantarlos con la lectura. Y eso fue lo que me pasó en cierta medida a mí. Y lo que haces tú con tus chicos, ¿ya? Ahora, dentro del encanto, ya, porque nosotros todos tenemos encanto, ¿qué es lo que más te gusta de la literatura fantástica, aparte de Tolkien, que me lo mostraste ahí? Ya, ¿quiénes son tus referentes, tanto a nivel internacional como chileno o latinoamericano? Chuta, a ver. Eh, Sí, eh, se te van a caer varios afuera, pero está bien. sí, chuta. Es que referentes como tal, Se cayó. Se nos cayó nuestro amigo, así que vamos a esperar que vuelva. Pero es re importante eso de los referentes. Todos los que nos gusta esto, tenemos ciertos autores que nos hicieron clic y nos llevaron para interesarnos más. Y estos autores nos llevaron a ver otros autores y a leer otros autores y a ver ciertos temas y otros temas. Entras como en un árbol, ¿ah? Empieza a ramificar por diferentes partes para poder, digamos, aprender y recibir lo que estás buscando. Uno busca, uno empieza a buscar, buscar y buscar. Voy a ponerle un mensaje acá a este chico, sí, que le pasó, así que vamos a seguir con eso. Eh, y eso, uno va aprendiendo, va creciendo con la literatura y los talleres son requete importantes. Así que a mí me gusta mucho lo que está haciendo Sebastián. Es una gran idea de sacar a los cabros chicos de lo tan simple y muchas veces de lo solamente lo que te dan en la tele que te dice que hay que ver, ¿ya? Ir un poco más allá, encantarlos, como dice. Ahí apareció. ahí Bien, está hablando regresé como loro. Está hablando como loro para no para perder el rellenar interés. minutos. Claro, exacto. Eso que te había preguntado sobre tus referentes. Ya, referentes. Claudia Reddy. Sí, quedé justo. Sí, referentes en. Mira, referentes como tal, así, actualmente no tengo. O sea, ¿Ya? he leído, por ejemplo, lo que son, claro, El Señor de los Anillos y en realidad todo Tolkien, me encanta. Leí Harry Potter casi por cumplir. Igual me gustó, pero no podría decirlo. ¿Ya? Eh, Mira, algunos tengo. La Torre Evanescente. ¿Ya? Las de Elric. Y
Más que nada, personalmente, lo que me pasó a mí con la literatura fantástica es que me la creí yo mismo. O sea, después de leer esto, después de ver series, después de ver, no sé, por casos cosas como Evangelion también, o leer, claro, La historia sin fin. La historia sin fin. O sea, me vi la película cuando niño y después me leí el libro y morí. No podía creer que la película le hiciera tan poca justicia a un libro tan increíble. De hecho, la película no es mala. Ojo, que la película es muy buena en comparación con otro tipo de película infantil, pero ya el libro es una cosa fuera de serie. Sí, a mí me pasó lo mismo, yo también vi primero la película, después vi el libro y bueno, pero pasa. Desde ahí podría decir más que nada, con esos referentes, más que nada lo que he hecho es escribir yo mismo y contaminar, digamos, empaparme de todo lo posible, cine, películas, historia, anime, y eso mismo me ha permitido reinventarme a mí mismo. Obvio. Estas diferentes plataformas uno lo ayudan, lo va a ir tomando elementos de diferentes partes, ¿no? Y ahora es súper visual todo, entonces también hay algo de eso, ¿no? Sí, o sea, persona que de hecho está demostrado que la persona que solamente y sola y únicamente lea no resultan buenas lecturas. Una persona que lee es una persona que tiene que leer y tiene que leer también videojuegos, también leer películas, también leer series, cómics, de todo, porque esa es una lectura diversa. Claro, vas ampliando el horizonte, vas ampliando las plataformas y bueno, hay harto elemento, digamos, multiplataforma. Los mismos juegos. Los juegos son una historia que tú ¿cómo se llama? Vas a participar. Tiene música, tiene atmósfera, tiene arte, ¿no? Es como la ópera antigua, ¿eh? La ópera tenía todos los géneros, ¿no? Tenía la música, tenía el teatro, tenía la literatura, eran ese tipo de cosas. El trabajo del ingenio también. Cuando uno tiene que, no sé, uno de mis juegos favoritos es la Leyenda de Zelda. Uno tiene que captar cómo tienes que mover cierto bloque para mover cierta pared, y que se encienda la luz de no sé qué cosita. Y todo eso es un desarrollo del pensamiento lateral. Así es. En ese sentido, el trabajo el trabajo educativo, literario y fantástico tiene que ser diverso en hartos sentidos. Oye, cuéntame, ¿qué piensas tú de lo que está pasando hoy en día con la literatura fantástica en Chile? Mira, lo que yo conozco de la literatura fantástica en Chile es lo que yo hago con los chicos con los talleres, porque la verdad que me he enfocado así, pero con todo. Entonces yo te puedo decir que la literatura fantástica, al menos en Chiloé, está en ascenso, pero está en un tremendo ascenso. Porque niños que de repente, insisto, se acercaban porque yo cuando presentaba el taller decía la palabra anime. Eso, se acercaban y les cargaba a leer. Todavía me acuerdo un chiquito que se llamaba Bastián, que le cargaba, de hecho cuando pasamos de ver monitos a pasar a la lectura, me carga leer, me carga. Pero resulta que después cuando íbamos avanzando en lectura y con la dinámica, obviamente, fui notando que él me dijo, este libro es el mejor libro que he leído en mi vida. Y después él mismo, escribiendo cuentos. Mira. Entonces, los chicos después van escribiendo, van imaginando. Por ejemplo, ya es desde Martina Miranda, es un cuento que pasa, digamos, desde lo onírico. Una niña que va soñando, que habla con una psicóloga, después pasa que está en un barco, después pasa en un edificio, después pasa a la psicóloga de nuevo y después regresa al barco. Y eso también con los chicos que dibujan, porque también en esta revista los chicos van dibujando y también se van leyendo a los mismos chicos que escriben. Entonces se produce un trabajo en conjunto. Excelente. Oye, ¿y dónde se puede conseguir esa revista? Esta está en línea. Perfecto. Revista Ilvana. Está en línea, está a 2.750 y más envío. Bien. Aquí tiene cuentos, tiene poemas, tiene... no sé qué más poder. Tiene las fotos de los eventos que hemos hecho, donde hemos ido. O sea que aquí se ha movido la cosa.
se ha movido mucho, a pesar de que en ciertos sectores lo han restringido, han intentado evitarlo un poquito, pero al final, digamos, como el encanto y la inspiración de los chicos rompe barreras. Qué bien. Oye, ya nos agarró el tiempo. Son las 7:05 ya. Yo te dije que iba a ser súper rápido. Ya, no, Sí. uno No, no y sabe me Oye, quedé con ganas de algo que quieras decir, algo que quieras comunicar a la gente para que vea un rato más este espejismos y los talleres de Chiloé. A ver, ¿qué podríamos? Vamos a estar con mi compañera Majo Cornejo. Vamos a hablar primero sobre todo lo que es la creación literaria fantástica juvenil, de que se ve en la revista Ilvana. Y también vamos a hablar sobre nuestro proyecto personal que inició con la pandemia, que se llama ¿Ya? Masas y Cuentos, en la cual utilizamos la literatura fantástica como un modo para acercarnos a los chicos y, digamos, ayudarles a resguardar la salud mental durante la pandemia. Hemos creado estos dos fanzines muy Bien. bonitos, también Clara y la no Clara para niños pequeños, Las raíces de Rodrigo para niños más grandes. Y claro, la idea es acercarnos a niños y jóvenes. Durante toda la pandemia nos hemos acercado vendiendo panes y entregando los cuentos. Cosa de que estos cuentos traen mensajes de cómo sobrellevar este tema de tanto confinamiento, de tanto encierro. Y bueno, les vamos a hablar de cómo ha sido el proceso y cómo en la recepción también que hemos tenido. Llevamos 1 año y medio en esto. Te Así felicito. que Te invitadísimos felicito. a las 8. Así que ya saben, chicos, a las 8 vamos a tener y nos estamos despidiendo, ¿ya? Ha sido un gusto hablar esta media hora pasadita, pero, pucha, está para hablar mucho rato más, ¿eh? De hecho, vamos a tener que conversar más. Está muy bueno lo que estoy haciendo, muy entretenido. La verdad que ha sido una grata conversa. Oye, Se pasó muy rápido. ¿Sí? Mándame ese libro que decías, como el título, lo que te acuerdes. En una de esas puedo preguntar acá y ver si Ya, sería súper rico, ya. Además, porque de hecho lo estoy buscando hace años y todos me quedan mirando con una cara como que me dicen, ¿y qué es eso? Pero existe. Sí, tiene que existir. Lo tuve en mi mano, tiene que estar por ahí un ejemplar hecho pebre, que no importa. ¿Ya? La idea es poder verlo de nuevo y si es posible leerlo, ¿ya? Releerlo, ¿no? Ya, pues, estamos entonces terminando coordenadas previas de hoy, ya, y los dejo invitados a todos a que vean ¿cómo se llama? Espejismo de los Lagos 2, con estos talleres de literatura fantástica desde Chiloé. Un gusto, Sebastián, un gusto conversar contigo y nos estamos viendo. Un gusto, Armando, ahí nos estamos viendo. Gracias. Un gustazo, que estén bien. Suerte. Gracias. A ti también.